estamos en historia de una época, estamos en ese serial que hoy, bueno, ponerle fin a un serial hablando de la figura del general Franco es imposible. Pero bueno, hoy cerramos el círculo de este, no es un homenaje, de este hacer justicia a un español universal, a un español del año como fue Francisco Franco. Sobre todo porque así lo ha querido el presidente Sánchez. Si el PSOE, que es el partido más criminal y corrupto de la historia de España, pensaba que nos íbamos a quedar callados frente a su ignominia y frente a aquellos que legítimamente se sublevaron, entre otras cosas, para no ser asesinados, pues se estaba equivocando. Esto no pretende violar ninguna ley de memoria histórica ni ninguna mamarrachada que lo han hecho además los culpables de haber provocado la Guerra Civil Española. Es que manda huevos que los culpables de haber provocado la Guerra Civil Española nos digan a los demás si podemos o no opinar de historia. Por eso digo que nadie vea en esto un homenaje a nadie. Aquí lo que pretendemos es hacer justicia. Insisto, el que ha revivido la memoria del general Franco ha sido el propio Sánchez y la jugada creo que le está saliendo mal. Entre otras cosas porque hay gente que es tonta y hay otros que se hacen los tontos, seguramente muchas veces por interés, pero conocen la verdad. Y la verdad es que aquellos que se sublevaron el 18 de julio de 1936, por cierto, Franco fue el último en sublevarse porque sabía que esto iba a provocar la guerra civil que provocó el PSOE, entre otras cosas, por primero las elecciones fraudulentas de febrero del 36, se acaban de cumplir 89 años ahora, y después con el asesinato de José Calvo Sotelo, un crimen de Estado. ¿Y quién gobernaba? El Partido Socialista. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y toda persona, cuando su vida está en peligro o cuando la unidad de la patria también corre peligro, está obligado a sublevarse, a levantarse y a dar un puñetazo en la mesa. Y fue lo que pasó. ¿eh? Dicho lo cual, hoy con Paco Vendala vamos a tratar una faceta, en los otros episodios habíamos tratado su faceta militar, su faceta de estadista, habíamos dividido la política internacional en la primera fase, la fase de posguerra, habíamos visto la fase del gran estadista, que es una vez que se acaba ese cerco criminal que tiene España con la ONU, eso de, si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos. También vimos la represión de posguerra, esa represión de posguerra, que como aquí comprobamos fue excesivamente suave, en contra de lo que dicen las historiografías. Hay que recordar que el Frente Popular asesina a más de 85.500 personas, más o menos. Hay quien dice que las cifras es mucho más abultada, posiblemente lo sean, porque no es el recuento que se llevaban, y por esos atroces crímenes y violaciones se ejecutó a unas 14.000 personas aproximadamente. Esto está documentado, no vale que me lo diga, es que está documentado, pero claro, estas 14.500 personas ejecutadas lo fueron por los crímenes cometidos. Franco condonó, Franco no firmó ninguna sentencia de muerte, sino todo lo contrario, lo que salvó la vida fue a 15.000 personas de haber sido ejecutados, porque a la más mínima duda que había se le condonó. Y aún así a muchos criminales confesos y convictos se les salvó también la vida. Se les conmutó por una pena de cadena perpetua que la media eran 4 años de cárcel. Bueno, todo eso ya lo hemos comentado en los otros episodios y hoy intentamos cerrar el círculo hablando del general Franco como Franco ese hombre. Franco ese hombre es anónimo a una documental, una película de José Luis Sanderia, cuando se cumplieron 25 años de paz. Y eran 25 años de paz, porque llevábamos más de un siglo sin vivir en paz. Y se habíamos acumulado 25 años continuados de vivir en paz, a pesar de que el Partido Comunista y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista, una vez perdido la guerra que ellos provocaron, estaban en el exilio matándose entre ellos para ver quién se quedaba con lo robado en España. El Partido Comunista, que eran más aguerridos, pues intentaron varios asaltos para acabar con esa paz, los episodios del Maquis y tal, y lo que significaba que España no estaba ya reconciliada en los años 40 y no estaban dispuestos a volverse a matar. Y sobre todo, había una cosa muy importante, el Partido Socialista estaba fuera de la vida política y eso era una garantía de que podíamos vivir en paz y de que había reconciliación. Dicho lo cual, hoy queremos, digo que José Luis Sanderia hizo un documental sobre Franco ese hombre conmemorando esos 25 años de paz. A los 30 años de iniciada la guerra civil provocada por el Partido determinada, a partir del 1 de abril de 1966, aquí ya podían venir incluso asesinos. Sí, señor. Digo que había un decreto, Carrillo, por eso el famoso Carrillo, cuando viene aquí con la peluca, que no se sabe muy bien, todo, mucha mitología, no sabían qué hacer con él porque ya podía venir a España, a pesar de los crímenes que había cometido. Hubo un decreto donde se dijo que ya estaban olvidadas incluso los delitos de sangre, con lo cual todos esos asesinos que vinieron a partir del 75
podían haber venido antes, no quisieron. Habían hecho su vida afuera y tal. Y, bueno, Carrillo pasaba por Rumanía con un coche que le dejaba el matrimonio Ceausescu. ¿Se acuerdan de todas estas cosas? La pasionaria vivía en la Unión Soviética. Ya sabemos que eran democracias ejemplares. Bueno, dicho lo cual, hoy toca hablar de la faceta humana de Franco, ese hombre. Paco Vendala, ¿cómo estás? Después de este rollo que me Pues metió aquí al no, inicio. rollo en absoluto, estoy muy bien, gracias otra vez por poder estar aquí. Me parece que ha sido una introducción magnífica porque yo creo que hay que decir todo lo que has dicho, Javier. Y vamos a cerrar, como hemos quedado de acuerdo, con la faceta humana, porque Franco era un ser humano Era de un carne ser y de hueso, carne y hueso, de ¿no? carne y hueso, Cuéntanos. totalmente. Para eso, lo que he traído yo no quiero hablar por mí mismo, lo que he hecho es documentarme y traer testimonios de personas que vivieron con él en la intimidad. Muchos de los que voy a traer aquí a cuenta son de la propia familia, sobre todo de la hija, y luego un anecdotario de personas que con él también tuvieron ocasión de protagonizar algún tipo de anécdotas, muchas de ellas jocosas. Entonces yo quiero romper una lanza en favor de Franco, un ser humano de carne y hueso, con sus debilidades posiblemente, Un hombre de su un tiempo. hombre de su tiempo, por supuesto que hay que centrar en su época como sirve para estudiarlo, y yo creo que es una manera muy interesante de cerrar este serial que gracias a ti, a Informa Radio de ATV, pues me habéis permitido hacer y del cual pues yo estoy encantado y espero que guste a los seguidores. Franco era un ser humano y por lo tanto debemos también rendir homenaje a él. ¿Cómo era Franco? A uno los pintan como un dictador, asesino terrible que chorreaba sangre por los dientes y otros también lo ponen como un ángel que se elevaba todos los días 3 metros del suelo y que no pisaba tierra ni se manchaba los zapatos de polvo. Pues ni una cosa ni la otra, como tú y como yo, solo que, bueno, él fue mucho más grande porque también supo hacer frente a lo que le tocó a esas responsabilidades inmensas en situaciones muy difíciles. Oye, cuando Franco escribe con el seudónimo de Jaime de Andrade el, el guión del, bueno, el libro, Raza, que luego fue llevado al cine con Alfredo Mayo, y tal, se hablaba siempre de que era algo autobiográfico, porque ahí expresaba o intentaba comunicar cómo había sido su infancia, el padre se abandona, se queda con la madre. Cuéntanos algo de la infancia también de Franco, que viene muy bien reflejada en ese libro de Raza, escrito por Jaime de Andrade, que era el seudónimo que utilizaba Franco. Claro, que era el segundo apellido de su madre. Él siempre fue un niño de su madre, la madre era una persona, vamos a decir, estricta, pero muy cariñosa. Como decimos los militares, el jefe, el mando se tiene que hacer querer y respetar. A veces es muy difícil. Bueno, pues la madre se hizo querer y respetar. Y eso a Franco le marcó en toda su vida, le enseñó mucho en todos los aspectos. El padre, pues el padre, fíjate, en aquella época, Javier, tremendo, el padre era un calavera, era un mujeriego, terminó abandonando a la familia y yéndose con otra. Eso también es algo que a Franco le marcó, pero que superó. Y tenemos que ponernos en el contexto. Hoy día eso es normal, vemos a nuestros amigos que se ponen, se quitan, tal, pero entonces era un shock, no solamente en el aspecto social, sino también para la familia y los hijos. Pero él siempre dijo, y es verdad, que de todas formas a su padre nunca le habían quitado la potestad, la patria potestad de los hijos. Porque, bueno, de alguna manera en distancia siempre estuvo con ellos. Pero su infancia fue una infancia, quitando estos avatares, fue una infancia normal y corriente. Fue una infancia como la de cualquier otro crío, pero bien es verdad que él, como vamos a seguir viendo, con 14 años, o sea, prácticamente un niño, ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. A partir de ahí un cambio radical, porque un niño, no deja de serlo, se va a hacer hombre. Y eso es muy importante. También hay que tener en cuenta otra cosa, es la Academia de Infantería de entonces, es el ejército de entonces, un ejército que además está en guerra continuamente. Cualquiera que entraba en la Academia de Infantería, en cualquiera de las otras, sabía que saliendo iba a entrar en combate, porque estaba la campaña de Marruecos en pleno auge, que no va a acabar hasta el 27 con el desembarco de Alucemas, se cumplen este año 100 años. En esta casa hablaremos de... Pues me parece muy bien, estupendamente. Y entonces, bueno, un crío de 14 años, hoy que son todos imberbes y no saben El ni dónde desembarco fue en 1924, lo cual es que la guerra acabaría en 1927. 27, claro. Y entonces, no, el desembarco fue en el 25. Digo en el 25, si no serían 100 años, pero que la guerra acabó 2 años después. Entonces vemos a un crío de 14 años que va a entrar a una academia militar durísima, muy estricta, pero que sabe que en cuanto salga teniente, segundo teniente que salían entonces, va directamente al frente y posiblemente a morir. Eso, lógicamente, tiene que ser asumido, tiene que ser digerido
por una mentalidad de 14 años. Bien, es verdad que yo creo que entonces todos en general eran mucho más maduros que nosotros lo hemos sido y de lo que son ahora, que andan todos con el móvil y con la cabeza pájaros, como suele decirse. Luego es una infancia normal, marcada por el problema familiar grave, el sufrimiento de su madre, que llevó siempre una gran entereza, en una época en la que una separación, tener un marido mujeriego y que termina separándose era algo muy duro muy duro y muy mal y visto socialmente muy ¿no? mal visto, claro. El padre se Pero vino a Madrid, ¿no? sí, el padre se vino a Madrid, vivió en Madrid, termina muriendo en el 42, era una persona un poco rara. Era muy acreditado en la Armada porque él era interventor. Él muere después de la... Sí, él muere en el 42 y la madre muere justo durante la Revolución del 34. En octubre del 34 va a morir la madre. golpista del PSOE. Efectivamente, le pilla a él enfrascado en dirigir, digamos, la neutralización de esa revolución. Sí, Madrid, efectivamente, y muere la madre allí en el Ferrol. El padre va a morir en Madrid en el 42 y el único que se sabe es que iba a ser una persona un poco rara, muy bien acreditado en la Armada, era un interventor duro, un interventor muy honrado, pero luego era una persona un poco rara, parece ser que solía llevar todo el dinero que tenía en el bolsillo, una vez se lo robaron y, en fin, pidió árnica a su hijo y su hijo parece que le dijo que era su culpa. Y luego cuando muere, lo único que pidió Franco fue que al entierro no apareciera la pareja de su padre que estaba acompañándole desde que dejó a su madre. No la dejaron aparecer allí por el cementerio. También era la época y era lógico, ¿no? Es así. Y la madre muere en el 34 en plena revolución de octubre. Franco, bueno, pues son dos golpes importantes. Tuvieron 3 hijos, él tiene, como sabemos, tres hermanos, Nicolás, Ramón y Pilar, que es la única chica, y Ramón va a morir precisamente en el 38 en uno de sus aviones, capota. Que por cierto, Ramón fue uno de los grandes héroes del Plus Ultra, junto con Luis de Alda, y eran 4 los que iban. Y luego Ramón, la anécdota de que llegó a ser diputado por la Esquerra Republicana. Sí, bueno, este estaba un poco, vamos a decir, un poco ido, fue también medio masón, fue medio anarquista, fue medio socialista, fue medio comunista. Colaboraba en el golpe de Estado de 30, en Cuatro Vientos, él sobrevuela el Palacio Real para bombardearlo, pero ve unos chicos jugando allí por los patios y tal, y entonces no lo bombardea, tiene muchos problemas, es uno de los héroes del Plus Ultra. Con aquella ocasión, cuando está en alza Ramón Franco, el hermano Francisco le escribe una carta diciéndole: mira, Ramón, los que hoy no te fíes porque los que hoy te aplauden mañana te tirarán piedras. Franco era una persona muy inteligente, sabía muy bien lo que es la psicología humana y el comportamiento y luego el alzamiento le pilla en Estados Unidos, a Ramón en la embajada, y la obsesión de Franco fue traerlo aquí al bando nacional. No le costó mucho porque Ramón Franco, en cuanto se enteró que habían asesinado a Ruiz de Alda, que para él, independientemente de las diferencias ideológicas, era un amigo de verdad íntimo. Claro, a Ruiz de Alda la será en agosto del 36, y eso es lo que motiva que Ramón, si no se hubiese ido con el bando del Frente Popular. Muy posiblemente, pero él se queda en shock, no entiende por qué a una persona como Ruiz de Alda, que ya era cofundador de la Falange, prácticamente. Y además era un tío conocidísimo de la aviación. Extraordinaria, y tenían una amistad muy íntima, pues eso hace que haga caso de su hermano, viaja, termina en Palma de Mallorca, termina interviniendo con los aeroplanos, con los aviones, los hidroaviones, y en una de esas capota y desaparece en el mar Mediterráneo y nunca más se supo. Esa es la historia de Ramón Franco. Luego Nicolás estuvo toda su vida, mucho tiempo de embajador en Lisboa, ya hablaremos de alguna anécdota muy graciosa, bastante conocida, y Pilar, también, bueno, Pilar como mujer de aquella época también, pues vivió un poco a la vera de yo conocí a Pilar, Pilar es la abuela de unos íntimos amigos míos, los Jaráis Puig Franco, Emilio y Alfonso, Conchita y Salvador, son 4 hermanos, y el padre sigue vivo, el hijo de Pilar, Alfonso, y yo llegué a conocerla. Muy bien. Cuando iba a verla tenía que llevarla, vivió con unos hijos en Galapagar, si no me equivoco, y había que llevarla a un Benjamín, un champán, una botellita de champán pequeñito, ¿no? Y le gustaba mucho. Y en ese momento estaba en Unión Patriótica, que era una organización joven que había fundado yo, y íbamos a pedirle dinero y te daba 100 pesetas, que nos costaba más el Benjamín que el dinero, y se pensaba que nos había dado mucho. Toma esto para los carteles. Era gente muy abustera. Muy abustera, digo, no nos ha dado nada, Emilio, iba con su nieto, digo, joder. Después contaremos una anécdota muy graciosa de Pilar y Francisco Franco, y tú tendrías que haber aprovechado para sacarle muchas más, Javier. Cuando muere Pilar, recuerdo que la llevan al hospital de Arturo Soria de la Maina. Sí. Hoy
no existe. No. Y recuerdo que yo creo que era el único no familiar que estuve ahí. Ah, muy bien. Muy bien. Estuve en Bueno, siempre no son- confundir con la otra Pilar, que es su hija. Pilar La Claro. Roja No, es claro. la hija de Sí, esta sí, Pilar. sí. Porque Bueno, muchas veces hablamos de Pilar Franco y sí, lo sí, confunden con la hija. No, claro. En toda la familia hay una oveja negra. Eso es. Era Pilar Jarais Franco, que es el hermano de mi amigo que sigue vivo, que es Claro. el padre de mis íntimos amigos. Ya. Entonces, yo he tenido relación con la familia. Muchos hijos tuvo Pilar. Sí, muchos hijos, sí. Y además se quedó viuda pronto, si no me equivoco. Sí, O sea, yo bueno, creo tuvo 7, que 8 hijos, no recuerdo bien. Y Bueno. luego se quedó viuda enseguida, sí. Más o menos. Oye, ¿Franco era intransigente? No, en absoluto. Vamos a ver lo que decía la hija, porque es importante los testigos directos, Sí, ¿no? Que eso sí, es lo sí. más importante. Era muy comprensivo, habla de su padre, con las debilidades ajenas. Él siempre buscaba una disculpa a las motivaciones de las gentes, poseía una tremenda humanidad y disculpaba con una vaga sonrisa lo que los demás no querían disculpar. Era todo lo contrario que un intransigente. Ahí tenemos una persona sencilla, una persona proclive al perdón. Lo has dicho tu introducción Sí, magníficamente. sí, Es que no condenó a muerte, sino que salvó la vida de un montón de personas que ya estaban condenadas a muerte y que por sus graves delitos deberían haber sido ejecutados. Javier, luego no era intransigente ni mucho menos en nada. Ya lo hemos visto lo que dice la propia hija. Perdonaba, intentaba perdonar, intentaba buscar. Por eso perdona tantas, condona tantas sentencias de muerte, porque busca cualquier resquicio para conseguir una condonación o una solución. No era un intransigente. Con su hija tengo una anécdota con doña Carmen, hija, con Carmencita, ¿no? Carmencita, sí, bueno. En una comida en la Fundación Francisco Franco en el Pado, hace muchos años, unos 15 años, pues me pidió Jaime Alonso en ese momento que yo diera una charla y entonces yo pensaba que íbamos a una comida 4 o 5 personas y me encontraría unas 500 personas o 400 y en un alto de exaltación nacional, ya sabes que yo digo, algunos tragos de vez en cuando, se me escapa, todo era improvisado, ¿no? Me dijo, Jaime, has estado magnífico, pero al día siguiente me llamó y me dice, a Carmencita no le ha gustado mucho tus tacos y tal. Y yo me cansé y le dije, coño, que es hija de un legionario, que no, estas cosas no le tienen que asustar. ¿Sabes? Le dije, bueno, estaba ahí también, iba acompañada, siempre me aristócrata, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Monísimo ya de cierta edad, pero claro. Mientras que una se reía, doña Carmen estaba más seria y tal, no seguía. Recatada. Y al día siguiente, joder, oye, todo está fenomenal, tal, felicidades, pero no le ha gustado mucho, nunca me llevaron a hablar. Ya no se repitió. No, pero dije, hombre, que no se asuste, que claro. Ha sido... Franco ha estado en el RIF, ha estado en los cuarteles, ha estado con la Legión. No se asustaba de nada, tampoco se asustaba de las cantineras. No, por eso. Bueno, y yo, al margen de esto, Franco es un personaje histórico admirado para su tiempo, ¿no? Fue su boda con una familia pudiente en Oviedo, en la catedral, el padrino Alfonso XIII. Sí, una familia además muy pudiente, una familia de alta posición, pero que se opuso porque claro, veían que aquel hombre estaba siempre en la guerra, iba y venía, podía morir en cualquier momento y de luego para una hija uno no quiere ese tipo de partido. Pero es mucho más importante tener en cuenta cuál podía ser la figura histórica más admirada por Franco. Y vamos otra vez a lo que nos cuenta doña Carmen o Carmencita. Sí. Carlos I, el emperador, esa era la figura y lo justifica. Dice, yo le acompañé la primera vez que fuimos a visitar Yuste, el monasterio, que en aquella ocasión estaba medio ruido. Y allí demostró con pocas palabras, Francisco Franco, su admiración por Carlos I. Dice, cuando él llegó con 14 años, entonces contaba a la hija lo que él le había contado. A la Academia de Toledo lo que más le impresionó fue la inscripción que hay en la estatua del emperador, que está en medio de la Academia de Infantería. La inscripción decía así, quedaré muerto en África o entraré vencedor en Túnez. Dice, no olvide, usted que mi padre fue siempre un militar y tenía un concepto militar de la vida. Por ello, esa voluntad de vencer o morir le impresionaba de niño. Y yo creo que le ha impresionado siempre. Otro detalle más, cuando en Toledo se hizo la exposición del emperador Carlos I, ya años después, se quedó largo rato contemplando el mapa en el que constaban todos los viajes del emperador, sus luchas y sus batallas. Luego se volvió a nosotros, estaban visitando también con la hija, y pude advertir en su cara un gesto de satisfacción. Sin duda fue el emperador Carlos I, quinto de Alemania, la figura histórica preferida por mi padre. Es muy importante. Carlos V. Es muy importante porque él
de alguna manera siente, digamos, esa aspiración imperial, que ya sabe que no se puede producir cuando algún discurso suelta lo del imperio y demás, que se achaca. Bueno, es más de animosidad. Claro, y sobre todo de ejemplo del valor, digamos, la honradez, la caballerosidad, ese espíritu de lucha por la fe, por España, por Europa, por la civilización cristiana, que encarna Carlos I sobre todo, y que yo creo que Franco se había embebido de ella. Por eso dice mucho de un personaje. ¿Cuál es tu personaje histórico preferido? ¿Para bien o para mal? Ojo, que esto es importante. Son testimonios de primera mano que yo creo que hay que recoger para que tengamos una idea de cuál era ese hombre, Francisco. Pues vamos a ir, y luego me hablan del sentido del humor, que también parece que tenía, pero vamos primero a eso, sí. Bueno, pues el sentido del humor, bueno, pues Franco desde luego tenía un gran sentido del humor. Lo que pasa, lo vamos a ver al final, sobre todo una serie de anécdotas. Yo creo que es mejor dejarlas para el final, para terminar así bien el programa, pero el sentido del humor está demostrado. Lo dice también su hija, dice, si recuerdo algo era su enorme sentido del humor, que muchos españoles no han valorado suficientemente, pero esto lo vamos a ver después, porque el anecdotario y las salidas a la gallega, un sentido del humor un poco a la gallega de Franco, son legendarias. Yo, si te parece, Javier, lo dejamos para el final. Y así nos reímos los dos juntos y con nuestros seguidores. Y así acabamos con, la serie también con humor. Oye, ¿locuaz o callado? Bueno, pues locuaz o callado. Es que hay ahí, digamos, dos etapas. Nos dice la hija. Cuando yo era niña, fíjate que Carmencita, doña Carmen, hija, nace en el 26, o sea que la guerra le pilla con 10 años y tras el periodo de la guerra ella tiene ya 14 años, cuando va a empezar a gobernar Franco, digamos, tras la guerra. Bueno, ella dice, cuando yo era niña, recuerdo a mi padre mucho más alegre que luego, cuando tuvo la responsabilidad de gobernar España. En mis recuerdos de niña hay un papá hablador, comunicativo, que muy pocos han llegado a conocer. Toda mi familia insiste, eso es importante también, en su alegría cuando todavía no era jefe de Estado. Mamá, la tía Pilar, dice, todos dicen de él que en ocasiones resultaba incluso demasiado hablador, o sea, que se cansaban de escucharle. No cabe la menor duda que la responsabilidad de Estado le hicieron más hermético y menos jubiloso. Lógicamente, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa importante. Él es, como tú has dicho, él es un legionario. Los legionarios hay que conservar el sentido del humor. En todas las fotografías de la época de la campaña de Marruecos, si te das cuenta, parece siempre sonriente en medio de una guerra. Es un teniente, es un capitán, es un comandante. Está entrando en combate, pero entra con una sonrisa. Es una persona que no pierde el ánimo, que no pierde, digamos, los papeles. Pero, lógicamente, cuando pasa la guerra y cuando empieza a asumir esas tremendas responsabilidades en esa situación tan dramática que se encuentra, lógicamente le tiene que cambiar el carácter. Claro, que no quiere decir que se amargara el carácter, sino que él sabe la posición que ocupa y tiene de alguna manera que, vamos a ver, protegerse de los que le rodean, porque de luego sabe muy bien que los seres humanos somos como somos y él, por la posición que ocupa, van a acudir a él con todo. Cuando yo era persona. Bueno, esto es una anécdota muy interesante, pero que dice también mucho de Franco. Dice su hija, decía su padre, Francisco Franco, cuando yo era persona, dice, en el momento en que fue jefe del Estado no se consideró persona. Fíjate la dedicación a España, a su labor y a sus responsabilidades. Dice la hija, es curiosa la entereza y fortaleza con que asumió todas las responsabilidades de su cargo, se apartó del mundo y de sus cosas para concentrarse en el gobierno de España. Aquí recordamos a Carlos I, aquí recordamos a Felipe II, por ejemplo. Dice, vivió para el país, dice la hija. A mí, en ocasiones, se me antojaba su vida la de un monje, pero lo llevaba con una enorme alegría interior. Franco decía eso, cuando yo era persona, antes de asumir estas tremendas responsabilidades. Vemos también un cambio de personalidad, una adaptación y sobre todo una conciencia profunda de las responsabilidades que, bueno, los avatares de la vida ha hecho que asume y que caigan sobre él. Es muy interesante esa frase de cuando yo era persona. Cuando yo era persona. Ahora ya no lo soy, ahora ya me debo a mi país, soy jefe del Estado y por lo tanto debo renunciar a todo. No nos olvidemos, Felipe II, Carlos I, esas personas que renunciaron prácticamente a todo por el servicio a un imperio, por el servicio a un reino y por el servicio al Estado y sobre todo también a España. Entonces, en también difíciles circunstancias. Dice mucho de la personalidad humana de Francisco Franco.
Oye, otra característica de Franco como persona o como ser humano, porque desde cuando yo era persona, es que era responsable y dedicado, ¿no? Claro, lo estamos diciendo, pero vamos a incidir más en este aspecto. Dice Carmen, el primer día que se encontró mal, por un lado creía que podía salir, pero por otra parte hizo todos los planes para que la muerte no le cogiera de improviso. Por eso tuvo grandes discusiones con los médicos. El jueves, viernes y sábado del mes de octubre, va a morir en noviembre, advirtió a los médicos, textual, a partir del sábado pueden hacer conmigo lo que quieran. Hasta entonces yo me pertenezco a mí mismo. Va a seguir al frente del timón. Incumplió los consejos que le habían dado de que se quedara en la cama y hiciera más reposo. Tenía la reunión previa del Consejo de Ministros, la recepción del Ministro de Asuntos Exteriores, en fin, un montón de agenda. La hizo por encima de todo. Ahí su responsabilidad. Pozuelo, el doctor, le indicó, es demasiado riesgo, excelencia. Mi padre preguntó, ¿qué clase de riesgo? Le dice Pozuelo, el médico, riesgo vital. Mi padre se encogió de hombros y dijo, muchas gracias, Pozuelo, y se fue al despacho. En esos 3 días, 14, 15 y 16 de octubre, es cuando él comprendió que estaba en trance de morir. Sabía que el año anterior, cuando tuvo la tromboflebitis, no le había fallado el corazón, pero también sabía perfectamente que estaba trabajando con un infarto de miocardio encima. Hay que asombrarse. Una persona que por encima de todo quiere seguir cumpliendo con su deber. Javier es un militar, Vamos. es un legionario. Lo que importa es la misión, no la persona, ni siquiera la medalla, ni siquiera perder la vida. Lo que importa es la misión, porque de esa misión depende mucho. Depende en el combate otros o depende todo un país, todo un estado, toda una nación. A él le da igual lo que va a ocurrir con él, se sabe en sus últimos momentos, sabe que está llegando, como decimos los militares, a las alambradas. De las alambradas es muy difícil pasar, pero él ante todo tiene que cumplir con la misión. Esa fue también una tónica general en toda su vida, desde que es teniente hasta el final, y lo vemos. Ya sabe que le queda poco, ya sabe que está a punto de morir en cualquier momento, pero él tiene que asistir a un consejo de ministros, él tiene que recibir a un ministro, él tiene que atender otra serie de reuniones que tiene en la agenda. No es una obsesión por el poder, por conservar el poder, por creerse imprescindible, no. Es una obsesión marcada desde pequeño, desde los 14 años en la Academia de Infantería, porque hay que cumplir con la misión. Y eso es lo importante. Hablabas de Vicente Pozuelo, me parece que es, ¿no? Sí, es uno de los médicos. Uno de los médicos. Pozuelo y el otro fue Gil. No, yo creo que era el que escribe el libro es Gil o Pozuelo, no sé. Gil escribió un libro muy magnífico. Vicente Gil, me parece que es, o no, era Vicente Pozuelo, es que los confundo. Sí, no me acuerdo mismo. Uno es Gil, que escribe un libro que le publicó Planeta en la serie esta que tuvo de Espejo de España. Sí, Espejo de España, o eso. Y luego Pozuelo también tiene escrito algo y declaraciones y demás. Y cuenta uno de los dos de los médicos que ya le van apartando porque viene el Marqués de Villaverde y le van y él se siente muy mal, pero dice, si yo hubiese seguido de médico, hubiese llevado otra. Bueno, es muy interesante. Ahí tuvieron un follón muy gordo, el Marqués de Villaverde empezó a monopolizar el asunto. De cuidar, luego vemos la puñalada que le pegó, las imágenes, tremendo, las eso es una cosa que descalifica para siempre a ese personaje, me refiero al Marqués, y que da mucha pena de que al final alguien le hiciera eso a Francisco Franco, que no nos gustaría que nos hiciera a ninguno cuando estamos en situación tan penosa, ¿no? Y hablabas de los consejos de ministros, claro, se sabe en concreto que el último consejo de ministros al que asiste está moribundo y se levanta de la cama y tenía la sala al lado y quiso estar presente, ¿no? Claro. Vamos a ver, los consejos de ministros eran siempre maratonianos, pero tienen una particularidad en la que coinciden todos los testigos, todos los ministros que fueron pasando, que fueron muchos a lo largo de su vida, y es que él permanecía en silencio. Abría el debate, dejaba el debate, no tenía inconveniente en que expresaran libremente su opinión los ministros, cada uno con sus particularidades, teniendo en cuenta que siempre tuvo falangistas, siempre tuvo carlistas o tradicionalistas, siempre tuvo monárquicos, siempre tuvo liberales, tecnócratas, tal. Él lo sabía y hacía que se votara y se sometía a la votación cuando había una mayoría declarada y solamente intervenía cuando veía que había un 50%, un 50-50. Es decir, este no es un dictador. Esto no es una persona que llega, como estamos viendo, y nos podemos imaginar, a decir, yo quiero que se haga esto. Me refiero a Pedro Sánchez. Sino que es una persona que permite el debate, que anima a la libertad de expresión, que le pueden decir lo que quieran,
que acepta el voto y que él se somete a lo que dice un Consejo de Ministros por mayoría. Es una persona que no tiene soberbia, que sabe que muchos de los que están en la mesa de su Consejo de Ministros saben mucho más que él, de economía, de esto, de aquello, de industria, de agricultura, y por lo tanto es una persona abierta, no es un intransigente, vamos a decirlo otra vez como en el principio, no viene allí a imponer nada, no, en absoluto. Eso es muy importante, esos testimonios que son muy repetidos de todos los ministros, yo creo que alaban a la personalidad humana y también como estadista y por supuesto como jefe de Estado de Francisco Franco. Después no ha sido así, Javier, y para eso hay que tener mucha talla, vuelvo a repetir, humana. Y eso es lo que hoy queremos resaltar de quien fue pues un hombre. Oye, fíjate, y otra de las características, a pesar de que ya le veía muy mayor, su deterioro en los últimos 10 años es patente, de lo bien que estaba en el año 65, 66, y luego ya cuando vimos en el 75, en ese último 1 de octubre de 1975, que se dirigió al público, miles y miles de españoles, se calcula que más de 1 millón acudieron ahí sabían que el final estaba cerca ya por edad, y pues ese deterioro. Pero él tuvo una resistencia física y un espíritu de sacrificio admirable, ¿no? Lo tuvo siempre. Era un hombre curtido, por supuesto, desde los 14 años. Es un hombre que ha estado en la guerra prácticamente hasta que asume la jefatura del Estado. Y es un hombre, siempre se dijo, con una resistencia física increíble, tan grande como su baraca, que también fue legendario. Te iba a decir que también legendario, a ese disparo que le daban por muerto en el estómago, él está sentado. Es impresionante. A él le hieren en el bius, le hieren en el estómago, entonces una herida en el estómago era mortal de necesidad, no había penicilina, ni antibiótico, ni nada. De hecho, a día de hoy casi también. Y a día de hoy también, claro. De hecho, el médico lo desahucia, lo manda allí a un lugar donde tenían para que murieran tranquilamente los que consideraba. Los legionarios lo sacan allí prácticamente a leche, dicen que su capitán no puede caer ahí, lo llevan a otro sitio y ahí se termina recuperando. La ventaja que tuvo es que ese día estaba en ayunas, por eso desde entonces va a entrar siempre en ayunas. Hay una anécdota cuando el desembarco de Alhucemas está en el buque con Carrero Blanco y Carrero Blanco le dice: mi coronel quiere un café, y él le dice: no, porque yo desde el tiro de Biut entro siempre en ayunas, en combate. Es muy importante. Él se da cuenta de que a él le ha salvado eso. También hay una cosa importante: él está herido y cuando lo van trasladando encima de una mula, pide dos cosas. Uno, que venga el cura a confesarle. Y otro, la caja que entonces llevan los capitanes, la caja, el metálico de la compañía, la lleva encima. Bueno, hace que hagan un recibo y se la entrega al teniente más antiguo. Es un hombre preocupado por ese relevo. Y cuando viene el cura, le confiesa encima de la mula, pero pide que el moro que aguante la mula que no sepa nada de español, porque claro, no quiere oír, que no vaya a ser que entienda cuáles son sus pecados. Dos obsesiones importantes. Nuevamente, la misión, el Estado, en este caso algo tan sencillo como la caja de la compañía, que no se pierda, y luego, por supuesto, es un hombre de fe y no se quiere aquí sin una confesión. Después tenemos una anécdota muy graciosa de aquel médico que le desahució y que yo creo que se acordó de eso para toda su vida, como vamos a ver. No, desahucia y él le da la extrema unción y todo, y él lo primero que hace es ceder la caja y luego salió adelante. Claro, salió adelante. Absolutamente milagroso. Milagroso, sobre todo en aquella época. Pero eso también implica la gran resistencia física que tuvo. Por supuesto, también habla la hija, dice: la crisis cardíaca las aguantó con una enorme serenidad. Lo que más me impresionó fue cuando tuvo las hemorragias que lo llevaron a operar a la enfermería del cuartel del Pardo. En aquel momento repetía intensamente: qué duro es, qué duro es. Y dice la hija que ella cree que se refería a qué duro es morirse, porque estaba sufriendo. Dice, en resumen, que era muy difícil. Y los cardiólogos, por darle conversación, le hablaban de sus bodas de oro con el generalato que se iban a cumplir entonces, y le decía al médico: tenemos que celebrar eso, excelencia, las bodas de oro. Y decía entonces, parece que contestaba Franco: bueno, si llego, porque ya sabía que estaba. Pero qué entereza ante la muerte, Javier, cuando sabes que vas a dejar este barrio, y yo creo que en ese momento a todas las personas nos asaltará la duda. No sé, esa duda. No, la duda o el miedo, sí, ¿no? El miedo, por lo menos. Más que la duda, el miedo. Claro, que solamente la fe te puede hacer superar en esos instantes. Oye, otra cosa indiscutible es que era un patriota. Bueno, que era un patriota, yo creo que no haría falta decirlo, pero aún así vamos a decirlo también. Dice la hija: papá se molestaba mucho cuando alguien delante de él decía que si fuésemos un país sajón todo andaría mucho mejor. Defendía los valores hispánicos y las virtudes del pueblo español en todo trance y para la cosa más simple. Poseía tal sensibilidad para lo español
que para él, encima de todo, estaba lo nacido en la patria, y además solía explicarnos que el carácter español era sin duda el mejor carácter que se podía tener. Desde luego, era un patriota a ultranza. Por ejemplo, destacaba al soldado y al campesino español por encima del de otras naciones y lo razonaba con mucha congruencia. Decía, hasta los mismos defectos le parecían positivos y juzgaba que en la mayoría de las ocasiones eran explotados por los demás. No veía en el español ni cosa mala que no tuviera remedio. Hay una anécdota importante: en plena guerra le viene alguien a decir ¿cuál es la mejor infantería de aquí de la guerra? Y entonces alguien parece que dijo, bueno, la alemana, y él dijo, no, perdón, dijo la alemana, la nacional, le dijeron, dice, no, primero la nacional y luego la roja. Y por último todas las demás. Él sabía lo que tenía también enfrente, Claro. que eran Y dice, porque españoles. eran españoles, Por eso claro, hizo el claro. tipo de guerra que hizo, que no fue una guerra de devastación, porque eran Oye, todos españoles. su preocupación por los españoles también estuvo siempre presente a lo largo de su mandato, ¿no? Sin duda, sin duda. A él le interesó siempre España, España, España. ¿Pero qué es España, Javier? Los españoles también. Es la nación, es la patria, pero son los españoles. Una nación sin ciudadanos, una nación sin seres humanos, sin personas, no es nada, es un desierto en medio. Ahí está el Sáhara, quién sabe lo que hay allí. Entonces él miraba por los españoles. De ahí esa gran obra social que tuvo siempre como obsesión y como misión, y que consiguió esa revolución social, que yo creo que es lo que envidian hoy, como otras muchas cosas, pero lo que envidian hoy los que tanto le vilipendian. Eh, Fíjate, también se dijo que la ideología que tenía Franco era la de un patriota, pero sobre todo la fe profunda que tenía que le movió. Pero claro, no debamos confundir hombre de fe con meapilas, que Claro, también le han no, intentado acusar de eso, ¿no? en absoluto. Vamos a ver, es un hombre de fe, por supuesto, y sí, lo vamos a demostrar. Vamos, ella es legendaria su fe, pero vamos a decir algunas cosas muy directas de la hija. Dice la hija, era un hombre de una gran fe. Él siempre resolvía los grandes problemas con un Dios nos ayudará. Quiero recordar aquí que cuando va a entrevistarse con Hitler, él está en San Sebastián y esa noche permanece adorando al Santísimo, en la exposición al Santísimo Sabía, junto con su familia. claro. Él sabía lo difícil que podía ser aquello y se pasa la noche prácticamente en vela delante del Santísimo. Eso no lo ha hecho ningún otro gobernante, pero añade mucho más. La hija dice, tenía un concepto muy amplio y muy espiritual, a lo que tú has dicho, que no me apilas, Javier, que me parece muy bien. Tenía un concepto muy amplio y muy espiritual de la religión y la separaba siempre de la política del Vaticano. Algunos amigos, algunas personas le comentaban de la actitud de la Iglesia, que ya sabemos que fue la que empezó a socavarle conforme vino el Vaticano II. Y él solía contestar muy brevemente, la Iglesia temporal es una cosa, el Vaticano, el Papa y tal, y Dios y la religión son otra. Esto yo lo he querido también traer a colación porque hoy también confundimos mucho los católicos las cosas. Es que el Papa y tal y cual, no, vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar a Dios, vamos a diferenciar nuestra fe, nuestra doctrina, de lo que en muchos casos es el hombre, que se puede equivocar, que puede hacer tonterías, que puede hasta ser un hereje. Tenemos papas que han corrido en pelotas por el Vaticano porque les daba por eso, pero nunca, nunca traicionaron la fe, que es distinto. No hagan lo que yo hago porque sé que está mal y hagan lo que dice la doctrina. En eso Franco diferenciaba la iglesia temporal, que le estaba nada más haciendo la cama, Sí. con la fe. Eso es muy importante. Un hombre de fe, pero desde luego no un meapilas. ¿Para qué decir la devoción que tenía a la mano, que no brazo, a la mano De Santa impoluta Teresa, ¿no? de Santa Teresa, que siempre tuvo a su vera en su cuarto y que también es una cosa legendaria. Bueno, y su ayuda a la iglesia, ¿para qué decir? A la iglesia le dio todo, le dio... Bueno, primero la salvó de su exterminio, ¿no? Claro, eso para empezar, pero luego puso en ella la enseñanza, le construyó y le dio llave en mano gratis cerca de 30 y tantos seminarios. Todas esas universidades laborales que hizo Estaban en manos. Girón, se las entregó a la iglesia, bueno, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? A pesar de cómo la iglesia después se portó Sí, con él, bueno, con él y con España, ¿no? sí, la iglesia, Sí. empezando, ya apuntaban maneras algunos curas vascos, luego Oh, Monseñor Tarancón tampoco se madre portó mía. como creo que se debía portar, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, Y incluso el cardenal Segura en su tiempo, mm, que quería que viniera el rey rápidamente y que Franco, cuando le decían, el cardenal Segura otra vez ha montado un pollo ahí en Sevilla, dice, y decía, bueno, yo, el cardenal Segura es una cruz que llevo con mucha paciencia. no, pero fíjate, eso habla mucho de la grandeza de Franco.
y de su permisividad también, ¿eh? Es que hay Claro, una claro. equivocación. No era un intransigente. No. Javier, vamos a decir que incluso en esto era un liberal. No rechazaba a nadie porque no coincidiera con él las Bueno, ideas. hemos visto que los ministros suyos solía coger a los número uno de su promoción, sin saber si era franquista, carlista, liberal, Nada más. masón, incluso me atrevería a decir. Nada más, sí. Sí. Bueno, de algunos se sospechó. De algunos se sospechó también que podía ser homosexual. Sí. Él no entraba en esas cosas personales siempre y cuando sirviera a España. España. España era lo importante. Bueno, y no hiciera tonterías. Bueno, si no, también tenía el recurso de mandarle el motorista. Sí, No, y ya está. Se acaba Con lo la cual, tontería. no, hoy intentan que dimitan, no dimite nadie. No. Tampoco los cesan. Entonces le mandaba el motorista. que, Está cesado, ya no que- pase por aquí. que siempre estaba de guardia. Pase a comer por aquí, aunque claro, todos sabemos de su historia. A mí me decían una anécdota que te invitaban a comer Franco, a cenar era todavía más putada, pero a comer era una putada porque era todo muy austero. Pero si ibas a cenar, te daban las sobras del día anterior, de lo que había sobre la comida, y aquello era. Es que sabes que comía el menú del regimiento del Pardo. Sí, que era- aquello igual era manifiestamente mejorable, ¿no? Y luego también cuentan esa anécdota de que doña Carmen iba a cambiar las sábanas y porque tenían agujeros y decían, esto todavía se puede remendar, y las mandaba a coser, con lo cual el que se invitara a comer el jefe del Estado era una putada, vamos. Sí. Ahora contaremos algo también de esas comidas cuando entremos, cuando tú quieras, en las anécdotas y los chascarrillos que son importantes. Bueno, también. vamos a esas anécdotas. Yo Vale. tengo aquí apuntadas algunas. El riego por aspersión guadiana. Sí, bueno, esto ¿Qué es? El riego por aspersión. esto es muy interesante. Cuando llega al Guadiana, con todo el plan Que aparece y Guadiana. desaparece el Claro, Guadiana. sí, pues llega allí y entonces el ministro de Agricultura del momento, vamos a evitar nombres porque si no nos perdemos. Pues le dice, a ver, pongan en marcha el riego por aspersión. Entonces el riego por aspersión era una novedad. Era los años 60, había llegado y empieza aquello a chuflar agua para arriba. Entonces se queda mirando asombrado y le dice, uy, esto es como cuando de niño nos dedicamos a mear a ver quién llegaba más lejos. Sí. Bueno, claro, él de aquellos chorros, él regresa a su niñez y dice, pues claro, como hemos jugado muchos. Claro, es así. Lo hemos hecho todos, ¿no? Sí. Franco, También dictador, también lo hacía de pequeño. Oye, hay un doctor, Enrique Blasco, Sí. que también, Enrique Blasco Salas, que tiene una anécdota sobre la naranja, ¿no? Este era el capitán médico del Biuz. Y de pronto llega Franco, como hemos dicho, herido en el estómago y lo desahucia. Dice, bueno, este capitán. Este fue el médico del que me hablabas antes, que es cuando es herido en el RIF. Este fue el espabilado, digamos. Dice, vale, este tal. Bueno, pues el entonces capitán, después coronel, llegó a coronel. Pues siempre Franco le invitaba a la fiesta que se hacía en la granja por el 18 de julio. Pero cuando recibía la invitación, contaba a los familiares que este hombre pues se cabreaba muchísimo, se pasaba los días amargado y tal. Y decía, pero hombre, si te invita Franco a la granja, a la gran fiesta. Oye, que al final como igual le salvaste. Claro, no, yo no quiero ir. Bueno, total, que llegaba allí, hacían el besamano, digamos. Sí. Entonces se ponía allí y parece ser que todos los años, cuando Franco llegaba allí a la altura de este hombre, siempre le decía, se cuadraba, decía a sus órdenes, excelente, y todo el otro decía, siempre le decía al mismo, don Enrique, vaya ojo clínico que tuvo usted. Entonces, por eso él no quería ir, porque todos los años le mortificaba recordándole que le había dado una extrema unción, que le había desahuciado cuando seguía allí vivo. Entonces es una cosa, yo creo que muy graciosa, pero eso sí, siempre le invitaba allí. Eso, en el fondo le salvó y no tuvo mala intención. No tuvo. Pero a lo mejor eso le salvó la vida, el desahuciarle. Pues sí, parece ser que en vez de tener el tumbado estaba sentado y eso hizo que no se desangrara y demás. Sí. Pero bueno, lo torturaba al capitán, después coronel, llevándole a la granja todos los años para recordarle aquella anécdota que era muy interesante. Oye, honores militares. Bueno, esta es buenísima. Esta sí voy a decir quién la contó, creo que es importante, que es el general, pobrecito, que en paz descanse, Monzón. Que tú conoces, que estuvo aquí mucho tiempo. La vivió él. Él estuvo en la Guardia de Franco, llegó de teniente y en su primera guardia. Bueno, Monzón fue de todo, ¿eh? Espía en Moscú, detenido, también 2 años detenido ahí. Jefe de la Policía Municipal de Madrid. Es verdad, además estas cosas son verdad. También un día hicimos un programa sobre el desfile de la Victoria, hubo un atentado en el desfile de la Victoria y él estaba al lado del atentado. Siempre era el protagonista de todo. Hablé de Paracuello, mi padre también Paracuello.
su padre es verdad que cae herido en el cuartel de la montaña y luego asesinaron a todos, a a los supervivientes. A todos. Y su padre es asesinado, Eso efectivamente. sí. Pero hice un programa sobre el Valle de los Caídos y dijo, mi padre está en el Valle, su padre no está en el Valle, su padre está en Paracuellos. Sí, efectivamente. Luego me lo reconoció, pero Claro. no se dio cuenta en ese momento. Claro. Digo, Manuel, que hablo de todo, has estado tú ahí, vamos, el hombre de la luna, estoy seguro que también me contó que estaba cerca de... Sí, tenía afán de protagonismo. Pero sí, efectivamente. Un gran hombre, un gran personaje, y un buen amigo. una gran cabeza, un gran español. Pues él contaba que llega a su primera guardia en el Pardo y le dice el ayudante, bueno, ahora cuando baje el generalísimo, pues le rinde honores, esté atento, ponga ahí a la guardia y tal. Entonces, pues se le ponía a los 10 o 12 de guardia para rendir honores y baja por una escalera doña Carmen. Y entonces, pues Monzón coge firmes, pum, presenten armas, sable arriba, los demás allí con el fusil en ristre, pasa doña Carmen y saluda así muy tímida con la mano y una sonrisita. Bueno, sigue, pum, pam, descansen, armas, tal. Entonces, a los 2 minutos se ve que baja el caudillo, va bajando y entonces él, pues lo mismo, firmes, tal, pum, presenten armas, sable arriba, allí, imagínate a Monzón puesto bien tieso, y entonces pasa Franco por delante y le dice, teniente, mi mujer no tiene honores militares. Entonces ya se quedó desarmado. Le estaban rendiendo honores militares a la mujer de Franco, que no tenía nada que ver. Oye, y hay otra sobre su hija y una calavera, ¿no? Sí, bueno, la calavera era su marido, el marqués. Y entonces esta se le queja una vez, están allí en la comida, invitaban a la comida a los oficiales, como sabes también, y entonces le decían que, bueno, si Franco no empezaba a hablar, que ellos no hablaran, que ya se vería. Y entonces un día aparece allí la hija Carmencita y le empieza a dar la vara al caudillo diciéndole, mira, papá, que mi marido me maltrata, que mi marido se va de picos pardos, que es un calavera. Pues el Marqués de Villaverde. No era una calavera la que llevaba, no, era el calavera del Marqués de Villaverde. Que mira, que se va de picos pardos, que me engaña, que no sé qué, total. Franco callado, aguanta, hasta que le dice, trasladaros al Pardo. Y se trasladó la familia al Pardo y ya se le acabaron las salidas al calavera del Marqués de Villaverde hasta que se murió Franco, que ya sabemos después lo que pasó, ¿no? Con ese matrimonio. No ha tenido mucha suerte. No. Para ser su única hija, además. Con la familia, no. Sí, algunos sí, otros no tanto, pero bueno. Bueno, ¿qué pasó cuando fue a asaltar la embajada española en Lisboa? Pues sí, mira, como sabes, fue en el año 73 con la Revolución Portuguesa de los claveles, etcétera, y de pronto, pues en la embajada española. 74, perdón. Fue en abril del 25 de abril del 74. Pues entran allí, asaltaron la embajada española, que fue un desastre, entonces le presentan a Franco en el Pardo una película de aquella de Super 8 que habían grabado allí a unos periodistas y entonces pues está allí uno de los ministros diciéndole, pues mira, excelencia, pues aquí el pueblo portugués asaltando la embajada española, le corta a Franco y le dice, el pueblo no, la plebe, esa es la plebe. Entonces, muy interesante esa, digamos, distinción que hace entre un pueblo y una plebe, ¿no? Que es muy interesante. Oye, y hay otra anécdota que yo también conozco, que yo no la cuento, la de haga como yo y no se meta en política. Sí, bueno, eso ya sabes que se dice que si fue Pío Cabanillas, que si fue otro. A mí me lo contó personalmente Utrera Molina. Pepe Utrera Molina, que además me hizo el prólogo. Sí. En verdad me hizo el prólogo del que iba a ser mi primer libro, pero en verdad no salió el primero, con lo cual iba a ser me lo ha hecho en el último, un prólogo póstumo, pero en verdad llevaba mucho tiempo hecho ese prólogo de Pepe Utrera Molina y fue el que me contó que él va al Pardo a verle. Pues sería el año 74, a él le destituyen de ministro. O 73 y ya fue secretario general del movimiento y fue a ver al Pardo muy preocupado por la deriva que ya en los años 70 estaba tomando el régimen, que si tecnócratas, que si liberales, que si mucho jeta intentándose colocar, cuando un ministro está al servicio de España, independientemente, pero algunos iban a ver cómo se colocaban y tal. Entonces Utrera Molina le avisa a Franco y Franco en los jardines del Pardo le dice, Gustavo como yo no se meta en política. ¿no? Y Utrera Molina pues, se quedó. Claro, pero fíjate que en realidad se ha tomado como una cosa graciosa, pero es muy interesante. Franco no fue un político, fue un gestor. No, es que efectivamente hace, mira, yo estoy por encima de esas cosas. Claro, y esto es inevitable. Claro. Yo estoy seguro que Franco sí pensaba en un modelo distinto a la democracia orgánica. Lo que pasa es que no pensaba en la deriva. El franquismo era viable con Franco
creo yo, Sí, sobre sí. todo con era una personalidad única, eran unas circunstancias muy únicas. Eso. Y yo creo que Franco estaba preparando la transición. Yo recuerdo familiares míos que sufrieron mucho por parte de mi madre. Tengo enterrados en Paraguay, tengo enterrados familia política de mi madre en Montjuïc. Y Franco, vamos a ver, si Franco llega a dejar el poder antes, ellos son los primeros que se sublevan. Sí, sí, Es sí, decir, sí, sí, no sí. podía. Franco yo creo que entendió que es que no podía, No, aunque no quisiera podía. dejar en los años 60, no podía No. mientras estuvieran vivos los supervivientes Claro, de aquella tragedia, claro, porque era un dios en tierra. claro. Sin Salvando duda. las distancias, pero era un No, dios. sin duda, Entonces sin no duda. podía. Entonces yo, por eso Franco estaba, Claro. y al tenor del tiempo uno se da cuenta de su grandeza y que gobernó para todos los Sí, españoles, señor. y sobre todo para lo que no pensaban como él. Gobernó Sí, para el señor. bien de todos, no de un círculo ideológico, ¿no? Eso se Efectivamente. entiende después. Y yo creo que no se metan políticas como diciendo, mira, esto estamos por encima. Claro. Y lo que estoy seguro que no hubiese tolerado es la deriva que luego No, ha llevado esto, el modelo autonómico, no. los nacionalismos Claro, excluyentes periféricos, los claro, aldeanos periféricos, claro. que eso ha sido muy feo. Tiene un amigo mío una frase que dice, Franco, muchos herederos, ninguno valedero. Sí. Y es verdad, ninguno. No se ha encontrado una figura que por lo menos hubiera continuado la obra con adaptaciones No, con necesarias. adaptaciones que eran Por supuesto, necesarias, por pero supuesto. no desmontar lo que ya habíamos hecho, ¿no? Eso es, Lo que había ganado efectivamente. el pueblo español, Eso es. consolidar la unidad de España, Todo, todo, un desarrollo económico nunca visto hasta la fecha. A eso me todo. refiero. La superación de aquellos tres males que decía José Antonio, los separatismos, el problema social, Sí, que fue el superado en su subdesarrollo, desarrollo, sí, claro, lógicamente, y los partidos sí. de la Segunda Que República, de la luego se monarquía, vio un desastre. un desastre. Bueno, pues se había superado todo y hemos vuelto a las tres cosas. Eso. Ya hay diferencia social, los separatismos, ¿para qué decir? Y los partidos Y los políticos, que es un partidos políticos desmadre ya. que pocos luchan por la defensa de este país, ¿no? Ninguno. Oye, General Eli Rolando Rolando de de Tella, Tella, sí, ¿qué bueno, pasa con él? Nos bueno, quedan 5 Heliodoro, minutos. 5 minutos. Este era uno de los factotum de la Legión en su momento. Y entonces tiene una anécdota muy buena, porque un día le llama a su despacho Franco para discutir no sé qué cosa, y cuando sale le dice el ayudante, yo no sé qué pasa, pero cuando este hombre me mira se me funden hasta las botas. Y era un legionario de toda la vida. En cambio, con nosotros le miraba. Algo tenía, y mira que no era una persona físicamente No. imponente, ¿no? Pero bueno, era una cosa tremenda. Para que es la autoridad que él tenía, yo creo que es lo que tú has dicho antes, has apuntado, es decir, ese respeto que infundía, esa especie de endioseamiento que se le tenía, pero por su trayectoria, porque todo lo hacía bien, todo tenía razón siempre. Entonces, ese prestigio que fue el que le hizo gobernar con la quiescencia del pueblo español, de todos hasta el final de sus días. Oye, Baela en su despacho, ¿qué pasó con el general Baela? No, Varela llega un día que era amigo de él de toda la vida, etcétera, etcétera, ya era jefe de Estado, mucho después de la guerra, Varela entra un día cabreado en el despacho, abre la puerta, esto lo contaba el ayudante, abre la puerta, entra en el despacho y a los 2 segundos se ve salir a Varela ya fumaba en pipa, cierra la puerta, llama, toc, toc, y entonces oye dentro, ¿puede usted pasar? Y entonces le venga a Varela. Le obligó a salir, Le porque obligó a el tío de salir muy malas maneras. porque él ya era el jefe del Estado, ya el otro era su amigo, pero estaba en sus funciones de jefe de Estado y no podía permitir que se rompiera, digamos, esa parafernalia de la autoridad. Vengo a ver al amigo, pero vengo a ver al jefe del Estado. Eso es un jefe de Estado que pone por encima sus responsabilidades, incluso en las formas, sobre la amistad que tenía con Varela. Oye, el guardia de su escolta que se despedía. Bueno, se despedía y llega allí, le dice, había preparado el hombre un discursito y le recibe el generalísimo y dice, excelencia, yo 40 años al servicio de usted, le corta Franco, le dice, no, al servicio mío no, de España, que no os enteráis. Pero es verdad también, esa psicología no se me está sirviendo a mí, Está sirviendo a España. sino a España, al jefe de Oye, Estado. el teniente que se presentaba. Que llega por primera vez, llega allí con Franco en el despacho para presentarse, la tradición, pega un taconazo de tal calibre que se le va el pie, se cae, al caerse se agarra a un cortinón, tira el cortinón, se queda liado allí, y entonces Franco le dice, cuando pueda levantarse se puede ir sin ningún problema. El otro creo que salió prácticamente a gatas de allí. No puedo... Pobre hombre. Oye, Franco Cardenal, nos quedan un par de minutos. Nada, rápido. Un día a alguien se le ocurre decir que van a hacerle cardenal. Cardenal de la iglesia puede ser cualquiera, puede ser un civil, no hay ningún problema. Es un cargo administrativo y entonces se lo propone. Le dicen, bueno, hay por ahí una iniciativa para hacerle usted cardenal. Y dice, no lo hagan porque a mí el traje talar me sienta muy mal.
Lo tenía claro. Oye, y antes hablábamos de su hermano Nicolás, que fue embajador en varios sitios, entre ellos Claro, en claro. Lisboa, Entonces le Portugal. presentan unas fotografías, el servicio de información, diciendo: mi excelencia, su hermana aquí unas mujeres, parece que la cosa empieza a hablarse de ella. Lo de Lisboa y Claro, Estoril, sí, no sé qué sí, tenía. sí. Total, que mira las fotos y no más que dice Franco: díganle a mi hermano que está engordando, que adelgace un poco, por favor. La vida privada de cada uno, la vida privada, mientras cumplas con No se España. metía. Fueron No, ahí no a se metía, chivarle no, si no. tenía debilidades con Ese es su tema. mujeres y Que él cumpla con dijo, España y a mí lo demás es su vida privada. oye, los morosos de Tetuán. Muy rápido. En Tetuán había en la época de la campaña en Marruecos un solo hotel, ahí paraban todos los oficiales y los jefes, y entonces se acerca un día el dueño del hotel y le dice: mi teniente coronel, mira, aquí vienen todos, pero no me pagan. Firman vales y no me pagan. Entonces yo voy a tener que cerrar el hotel porque tengo que pagar a los proveedores. Le dice Franco: deme la lista de los morosos. Y al día siguiente se acerca otra vez el dueño del hotel y dice: mi teniente coronel, muchas gracias, ya han pagado todos. O sea, no se sabe qué hizo, pero era fueron una todos, autoridad y él era teniente coronel entonces, y todos aquellos jefes y oficiales pagaron en menos de 24 horas, Javier. Ese es su prestigio. ay, oye, por último, la batalla de Teruel y los pescadores. En medio de la batalla de Teruel, con aquel follón liado, con aquella batalla, esto lo contaba Millán Astray, iba allí a ver para ayudarle. Bueno, pues lo único que le preocupaba, y le dice Franco: ¿cómo es posible que pueda vivir un pescador que cobra 3 pesetas al día, si lo hemos dividido? Bueno, lo único que le preocupaba era la labor social. El problema, en medio de una batalla, él estaba pensando en Era la un labor pescador que le social. habían dicho que... Efectivamente, estamos en el 38 prácticamente. Y él piensa en que hay un pescador, que los pescadores están cobrando una miseria y que eso hay que levantarlo. Cuando está en medio del fragor, una batalla que fue durísima como la de Teruel y muy decisiva en muchos aspectos. Ese es Franco, ese es el hombre preocupado por lo social en medio también y por lo humano. Ese es el hombre, el ser humano, preocupado por lo humano en medio de una batalla tremenda. Paco, pues bueno, yo creo que con estos 5 episodios podríamos seguir hablando de la figura de Franco, contando anécdotas, contando de aquí a la eternidad, pero tenemos que poner punto y final a estos 5 episodios con la promesa de volver, con la promesa de no olvidar nunca la memoria y la historia de España y por ende del general Franco, porque es historia viva de España. Muchas gracias por estos 5 programas aquí en Informa Radio en Historia de una época. A ti, sobre todo, a Informa Radio y a EDATV, de verdad. Muchas gracias a ti. Y a todos nuestros oyentes, prometerles que volvemos, Dios mediante, la próxima semana aquí, a Informa Radio, Historia de una época.